Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar un efecto de desplazamiento con HTML y CSS. Este sería el resultado. Bueno, para ello tengo preparado una imagen, la cual es esta, en la que vamos a trabajarla. Tengo una carpeta creada llamada desplazamiento y dentro de ella vamos a crear el archivo HTML y el estilo CSS. Bueno, pues simplemente hago un nuevo documento de texto, lo borro y escribo index.html totalmente desde cero, y seguidamente creo el estilo llamado estilo.css. Aceptar. Como editor de HTML voy a usar brackets. Para ello abro index con brackets. Para hacerlo más fácil busco la ruta, abrir carpeta, la ruta donde está la carpeta creada, ahí está, y también abro el estilo .css. Ahora en el HTML voy a escribir HTML 2.5 y presiono tabular. Esta configuración está en un video anterior que hice, le voy a dejar en la descripción del video para que vayan a ver el video, y simplemente cambiamos el lenguaje español y ponemos un título llamado desplazamiento. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar también el MetaVP para hacerlo responsive, y seguidamente vamos a vincular con el estilo. Simplemente escribo link y presiono tabular. Automáticamente me carga los atributos para jalar el estilo. Entonces escribo estilo.css. Ahí está. Ahora en el body lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Voy a crear primeramente un contenido. Ahora dentro de ese contenido le voy a agregar una caja. Dentro de esa caja voy a agregar una imagen. Ahora apegado a la imagen voy a agregar un div más con llamado texto. Ahora dentro de ese texto voy a agregar un h1. Simplemente presiono tabular y automáticamente se me creó los divs. Guardo cambios y en la imagen voy a dejar la imagen que 1jpg entre y listo. Ahora voy a verlo en vista previa como se ve. Ahí está, tengo la imagen. Ahora voy a agregar el texto. Por ejemplo en el h1 voy a poner desplazamiento de imagen. Ahí está, vamos a verlo, lo tenemos ahí. Ahora como ya está vinculado con el estilo CSS, vamos a trabajar el estilo CSS. Primeramente voy a trabajarlo con el body. Le voy a agregar un background que sea un azul, margin 0 y padding 0. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Ahora vamos a trabajarlo el contenido. Ese contenido le voy a agregar un margin de 50 píxeles y que sea auto, que se ponga al centro, y también un white de unos 700 píxeles. Vamos a verlo. Ahí está. Si se puede apreciar, se marca el ancho de 700 píxeles y lo que sale de la imagen como el más grande. Ahí está. Para eso vamos a solucionarlo. Entonces vamos a trabajar lo que es caja. Ahora esa caja quiero que tenga un position relative, y para poder lo que sobra de la imagen vamos a ocultarlo. Overflow, hidden. Ahí está, tengo esto. Ahora pero quiero ocupar toda la imagen, ¿verdad? Entonces me dirijo a caja, que es img, y simplemente le pongo un white a la imagen de 100%. Vamos al resultado. Ya está, tengo la imagen al 100%. Ahora vamos a trabajar lo que es el texto. Es este de acá.
texto. Primeramente voy a darle una position absolute. Vamos a verlo. Salió de flujo. Ahora le voy a dar un top 0% y un left igualmente de 0%. Vamos a verlo. Ahí está. Tenemos el texto. Ahora le voy a agregar un background de un RGBA. De un 0,0,0.7. Vamos a verlo. Ahí está. Vamos a agregar también un white del 100% y un age del 100%. Ahí está. Y por último vamos a agregarle una transición que más adelante se va a ver el resultado de 5 segundos. Ahí está. Tenemos este resultado. Si vemos el texto, está aquí. Lo que vamos a hacer es cuando pasemos el mouse, vamos a ver que aparezca desde arriba el texto. Ahora lo que vamos a trabajar es el texto con el H1. A ver, vamos a ver texto H1. Primeramente vamos a agregar un color white que sea blanquito. Ahí está. Ahora vamos a tratar de centrar el texto. Vamos a hacer un top 50%, left 50%. Ahí está. Tenemos esto. Ahora vamos a agregarle un transform en cuanto al traslate Y, menos 50%, traslate X, menos 50%. Guardamos cambios, vemos el resultado y vemos que desapareció, puesto que le falta un margin de 0 y un padding de 0. Y por último vamos a agregarle un position absolute. Ahí está, lo tenemos justo al centro de la imagen. Ahora vamos a hacer el desplazamiento. Entonces lo que queremos es cuando pase el mouse por la caja aparezca el texto desde la parte de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es a la caja un hover y dentro del texto que se mueve el texto. Entonces decimos un top de 0%, actualizamos y no vemos nada. Ahora entonces lo que tenemos que hacer es la parte de arriba del texto darle un menos 100% y cuando pase el mouse regresa al 0%. Ahí está. Pasamos el mouse, ahí está. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal. Les habló Javi Same. Chao, chao.